¿Qué pasa cuando todo el mundo empieza a llamar normal incorrecto? Cuando la corrupción crece tanto que ya no causa indignación, solo indiferencia. Y si vivieras en una época en la que todos creen que no pasará nada, pero alguna vez el cielo ha tomado una decisión. En los días de Noé no es solo una expresión antigua, es una advertencia que resuena hasta hoy. Según la Biblia, hubo un tiempo en que la violencia dominaba las calles. El mal se multiplicaba en pensamientos y la humanidad se alejaba de Dios sin intención de regresar. No fue una caída repentina, fue un distanciamiento gradual, silencioso, progresista. La generación de Noé construyó ciudades, desarrolló cultura, prosperó, pero a medida que la civilización avanzaba externamente, algo se pudría por dentro. El texto bíblico dice que toda inclinación de los pensamientos del corazón humano era continuamente malvada, no era solo comportamiento, era intencionado. Era la naturaleza moldeada por la repetición del error. Y en medio de toda una sociedad que iba en la misma dirección, un hombre decidió ir contra la corriente. Noé no era perfecto, pero él era diferente. Mientras todos ignoraban a Dios, él escuchaba. Mientras todos se burlaban, él obedecía. Mientras todos vivían como si el mañana estuviera garantizado, él construyó algo para un futuro en el que nadie más creía. Imagina pasar años construyendo un arca en tierra firme. No llueve, no hay señales visibles, solo una promesa. Imagina que te llamen loco a diario. Imagina mantener tu fe cuando no hay pruebas inmediatas de que algo vaya a suceder. La historia de Noé no trata solo de un diluvio. Se trata de perseverancia cuando nadie entiende. Se trata de fidelidad en medio de la presión cultural. Se trata de seguir obedeciendo incluso cuando todo a tu alrededor dice que estás exagerando. Pero hay un detalle que a menudo olvidamos. El juicio no llegó sin previo aviso. Antes de que cayera el agua, hubo tiempo. Antes de que la puerta se cerrara, hubo una oportunidad. Antes de la destrucción, existía la paciencia. Dios no actuó impulsivamente, hubo una espera, hubo una llamada. Se veía la construcción visible del arca, un símbolo constante de que algo estaba a punto de suceder. El arca en sí era un sermón silencioso que se alzaba ante todos. Y entonces, un día, la puerta se cerró, no por Noé, pero por Dios, y empezó la lluvia. Jesús dijo, así fue en los días de Noé, así será. La gente comía, bebía, se casaba, planeaba el futuro, hasta el momento en que todo cambió. La pregunta que queda no es solo sobre el pasado, se trata del presente. Vivimos en días parecidos. Se repite hoy la indiferencia de ayer. Y, más importante aún, ¿de qué lado estaríamos? En esta película bíblica, profundizarás en la historia de Noé más allá de la superficie. Entenderéis el contexto de la generación que ignoró las advertencias, el peso de construir en silencio mientras el mundo reía, y el profundo significado de una puerta que una vez se cerró. Porque en los días de Noé no es solo memoria histórica, puede ser un espejo. Quizá, una advertencia. Antes de continuar este viaje, déjame hacerte una invitación sencilla. Si este tipo de contenido fortalece tu fe y te hace reflexionar más profundamente sobre la palabra, ya te deja como ahora. Esto ayuda mucho más de lo que parece y hace que este mensaje llegue a otras personas que también necesitan escuchar. Y quiero saber de vosotros, ¿creéis que vivimos en días similares a los de Noé? Comenta abajo. De hecho, leí los comentarios, y muchos de los siguientes vídeos nacen de estas conversaciones. Si aún no estás suscrito, suscríbete al canal. Cada semana te traemos historias bíblicas contadas de forma profunda, cinematográfica y reflexiva para fortalecer tu camino espiritual. Ahora, volvamos a los días de Noé. La Biblia describe ese tiempo con una frase que debería hacernos parar. La maldad del hombre se multiplicará en la tierra. No fue solo un aumento aislado de errores. Era toda una cultura moldeada por la corrupción. La violencia no fue una excepción, era rutina. El egoísmo no se combatía, se celebraba. Lo que antes causaba indignación ahora producía entretenimiento. Pero hay algo aún más profundo en el texto. Dice que toda inclinación de los pensamientos del corazón humano era continuamente malvada,
Esto significa que el problema no estaba solo en las acciones visibles, estaba en la intención, en motivación, dentro. Cuando el corazón se acostumbra al error, el error deja de parecer error. El temor de Dios no desaparece de la noche a la mañana. Está siendo reemplazado, primero, por autosuficiencia, luego por la normalización del pecado y finalmente por la indiferencia espiritual. En la época de Noé, la gente seguía llevando sus vidas con normalidad, funcionaron, construyeron, hacían negocios, celebraban bodas, planearon para el futuro. La apariencia exterior era de progreso, pero el progreso externo ocultaba la decadencia interior. Este es uno de los puntos más inquietantes de la historia. No había señales visibles de un colapso inminente. No era una generación que pareciera al borde de su fin, fue una generación cómoda. Y quizá eso sea precisamente lo que hace que esta narrativa sea tan perturbadora. El fallo no llegó en un momento de aparente caos. Llegó en medio de la normalidad. Cuando una sociedad pierde el miedo a Dios, pierde la capacidad de reconocer límites. Y cuando no hay límites, todo se vuelve justificable. Lo que antes se consideraba incorrecto se convierte en evolución. Lo que antes se llamaba pecado se convierte en expresión. Lo que antes se veía como peligro se convierte en libertad. Y así, poco a poco, la conciencia colectiva va siendo anestesiada. En tiempos de Noa, el problema no era la falta de inteligencia, no era la ausencia de tecnología, no fue una incapacidad para la organización social, era una ausencia de reverencia. El temor a Dios no es miedo irracional, es la conciencia de que hay un estándar más alto que nuestros deseos. Es el reconocimiento de la autoridad moral por encima de la opinión humana. Cuando este miedo desaparece, la humanidad comienza a redefinir lo que está bien y lo que está mal según su propia conveniencia. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. La corrupción ya no está oculta. La violencia ya no está condenada. El ego ya no se enfrenta. Y cuando toda una generación camina en la misma dirección, cualquiera que se atreva a ir contracorriente parece exagerado. Es en este escenario donde la historia de Noé comienza a ganar peso, porque no vivía en un mundo parcialmente corrompido. Vivió en un mundo totalmente dominado por la indiferencia espiritual. La pregunta que resuena es simple pero profunda. ¿Cómo seguir siendo fiel cuando todos a su alrededor consideran que no es necesario? ¿Cómo consigues mantener el miedo cuando a nadie más parece importarle? Quizá la respuesta empiece aquí. Antes de que Noé construyera el arca, tuvo que decidir que no viviría como el resto de la generación. Y esa decisión empezó en el corazón, porque toda gran caída comienza con la pérdida del miedo, y toda gran restauración comienza con su recuperación. Ahora, en medio de esta generación inmersa en la normalidad de la corrupción, aparece un hombre que decide caminar de forma diferente, y es entonces cuando todo empieza a cambiar. En medio de una generación que había perdido el miedo, surge una frase simple pero poderosa. Noé caminó con Dios. No significa que simplemente creyera. No dice que asistiera a momentos religiosos. No dice que fuera perfecto, dice que caminó. Caminar implica constancia, implica dirección, implica una relación diaria. Mientras el mundo se alejaba de Dios, Noé caminaba en la dirección opuesta. Y esto revela algo esencial. La fidelidad no comienza con grandes actos. Empieza en pasos diarios. Noé no se despertó un día decidido a construir un arca gigantesca. Antes de eso, ya había decidido vivir de otra manera. Su obediencia pública fue consecuencia de una intimidad privada. En una generación en la que todos estaban alineados con la cultura dominante, él eligió alinearse con Dios. Y eso inevitablemente trajo aislamiento. Ser diferente nunca es cómodo, especialmente cuando la mayoría está segura de que tienen razón. Imagina vivir en una sociedad donde nadie comparte tu visión espiritual, donde los valores están invertidos, donde lo que consideras reverente se trata como irrelevante. Noah no tenía una gran comunidad que le apoyara. No había multitudes que animaran su fe. Tenía una decisión, la decisión de caminar con Dios. Y esa es quizá la parte más desafiante de la historia.
porque es más fácil seguir a la multitud que mantener convicciones en silencio. El texto bíblico también llama a Noé justo y recto entre sus contemporáneos. Eso no significa que nunca cometiera un error. Significa que su dirección fue diferente. Su estándar era diferente. No vivió guiado por la presión cultural. Vivió guiado por la convicción espiritual. En tiempos de confusión moral, la integridad se convierte en una forma de resistencia. Mientras otros buscaban placer inmediato, Noé buscaba la aprobación divina. Mientras otros vivían para el ahora, él vivía con la conciencia de lo eterno. Y aquí hay algo profundo. Antes de que Dios confiara a Noé la responsabilidad de salvar a su familia, vio el carácter que Noé ya mostraba en secreto. Las grandes misiones no se asignan a personas distraídas. El arca fue una consecuencia. La caminata fue lo primero. Quizá el punto más fuerte de este momento histórico sea este: Dios no buscó la perfección absoluta. Buscaba a alguien dispuesto a caminar con él. Y cuando todos toman la misma dirección equivocada, quien elige otro camino se convierte en una señal viva de contraste. Noé era ese contraste. Su vida decía en silencio que aún era posible vivir de otra manera, que aún era posible temer a Dios, que aún era posible elegir la santidad incluso cuando nadie más lo hacía. Pero caminar de forma diferente tiene un coste. Significa renunciar a la aprobación mayoritaria. Significa aceptar malentendidos. Significa confiar cuando no hay aplausos. Y fue precisamente esta disposición la que preparó a Noé para lo que estaba por venir, porque el siguiente paso no sería simplemente vivir de forma diferente. Sería construir algo que nadie había visto nunca, y eso requeriría más que convicción. Requeriría fe activa, tras años caminando en silencio con Dios. Noé recibe una orden que cambiaría completamente su vida. Construir un arca no era una sugerencia simbólica, no era una metáfora espiritual. Era una instrucción detallada, medidas exactas. Tipo de madera, estructura interna, divisiones, altura, longitud. Dios no pidió solo la fe interior, llamó a la acción visible. Y aquí es donde la historia empieza a volverse incómoda, porque hasta ese momento Noé podía ser discretamente fiel, pero ahora su obediencia sería pública. Imagina un precio. Un hombre empezando a construir una estructura gigantesca en tierra firme. No llueve, no hay previsión meteorológica alarmante, sin ningún registro histórico de algo parecido. La Biblia no describe la burla, pero podemos imaginarlo. Ríe, comentarios, ironía. ¿Para qué es esto? ¿De verdad crees eso? Eso nunca pasará. La construcción del arca no fue un acontecimiento rápido. Fueron años, décadas, cada día repitiendo la misma tarea, cada día reafirmando la misma convicción. La fe de Noé no fue puesta a prueba en un momento de crisis. Se demostró repetidamente. Es fácil declarar fe en un momento emocional. Es más difícil mantener la fe cuando nada cambia externamente. El cielo seguía azul, la tierra seguía seca. La rutina de la ciudad continuó, pero Noé siguió construyendo. Cada martillo era un acto de confianza. Cada tabla encajada era una declaración silenciosa. Creo en lo que Dios ha dicho. Y quizá esta sea la parte más profunda de esta historia. El arca no era solo un medio de salvación futura. Era una prueba presente de obediencia. Mientras otros invertían en la comodidad inmediata, no invertía en algo que solo tendría sentido en el futuro. Esto requiere visión espiritual, porque la verdadera fe no reacciona a lo que es visible. Ella responde a lo prometido. Pero hay algo aún más desafiante. Durante todo el periodo de construcción, nada indicó urgencia. No hay nubes amenazantes constantes. No hay temblores en el suelo. No hay señales inmediatas. Y aún así, siguió adelante. Quizá la mayor prueba de fe no es cuando todo parece desmoronarse. Quizás sea cuando parece que no pasa nada. Es en este silencio donde muchos se rinden. Quizá me equivoqué, quizá Dios no habló, quizá estoy exagerando. Pero Noé no cedió. No lo construyó por presión social. No construyó por confirmación popular. Construyó porque Dios habló. Y aquí hay un punto crucial. Su obediencia comenzó mucho antes de la primera gota de lluvia. Cuando por fin llegaron las aguas, el arca estaba lista.
porque la fe no es prepararse después del signo, es prepararse de antemano. Y esto nos enfrenta directamente. ¿Qué estamos construyendo hoy que solo tendrá sentido mañana? ¿Qué decisiones posponemos porque parecen exageradas a ojos de los demás? La generación de Noé vio durante años que se construía un arca, pero confundía la paciencia divina con la ausencia de consecuencias. Interpretaron el silencio como falta de juicio, y esta interpretación lo costaría todo, porque el mismo cielo que parecía tranquilo estaba a punto de abrir, y cuando abrió, no había más tiempo para empezar a construir. Hay un detalle en la historia de Noé que a menudo pasa desapercibido. El diluvio no fue inmediato. Entre el anuncio y la ejecución hubo tiempo. Tiempo suficiente para construir un arca gigantesca. Tiempo suficiente para que todos lo vieran. Tiempo suficiente para reflexionar. Dios podría haber actuado al instante, pero no actuó. Esto revela algo profundo sobre el carácter divino antes del juicio. Hay paciencia. El arca no era solo un proyecto de salvación para Noé y su familia. También era un signo visible para toda la generación. Un recordatorio constante de que algo se acercaba. Todos lo vieron, todo el mundo lo sabía. Todos tuvieron la oportunidad de cuestionar. Pero la oportunidad no garantiza el arrepentimiento. La Biblia dice que el Espíritu de Dios no competiría con el hombre para siempre. Esto significa que hay un límite en la resistencia humana a la gracia. Dios es paciente, pero no es indiferente. En tiempos de Noé, la construcción del arca fue un periodo de misericordia prolongada. Cada día adicional era una oportunidad. Cada año que pasaba sin lluvia era una extensión de gracia. Pero el problema no era la falta de aviso. Estaba en ausencia de respuesta. Cuando una generación se acostumbra a su propia corrupción, empieza a interpretar la paciencia de Dios como aprobación. Si no ha pasado nada hasta ahora, quizá no pase nada. Si el juicio fuera real, ya habría llegado, y así, la misericordia se confunde con el permiso. Pero la paciencia divina no significa la ausencia de justicia. Significa oportunidad para el cambio. El tiempo entre la promesa y el cumplimiento fue una invitación silenciosa. Vuelve. El arca erigida en medio del paisaje era un sermón visual diario, una estructura imposible de ignorar, un recordatorio constante de que había un camino diferente. Pero el cambio requiere humildad, y la humildad es rara en tiempos de autosuficiencia colectiva. Quizá el momento más solemne de esta historia no sea que empiece a llover. Quizá sea el periodo en que no ocurrió nada y aún así, Dios esperó. Porque el silencio antes del juicio es el espacio de la misericordia. Noa siguió construyendo. El mundo siguió vivo y Dios siguió esperando. Hasta que el tiempo se cumplió. Hay algo profundamente solemne en esto. La paciencia tiene un límite determinado por la justicia. No porque Dios pierda el control, sino porque el mal no puede permanecer para siempre sin consecuencias. Y entonces llega el día en que la espera termina. No porque Dios no quisiera salvar, sino porque la generación no quería escuchar. Lo que hace que esta parte de la historia sea tan impactante no es solo lo que Dios ha hecho, es cuánto tiempo esperó antes de hacerlo. Y esta espera revela tanto su misericordia como su justicia, porque antes de que la puerta se cierre, estuvo abierto mucho tiempo, después de años de construcción, después de décadas de paciencia. Tras incontables oportunidades ignoradas, ha llegado el día. La Biblia describe el momento con una sencillez que oculta su profundidad. Los animales entraron en el arca. La familia de Noa entró. Y luego, una frase corta pero solemne, y el Señor cerró la puerta. No era Noa, eso lo cambia todo. Si hubiera sido Noa, se podría argumentar que aún había margen para negociar, que quizás solo fue una decisión humana. Pero cuando Dios cierra, no hay ningún atractivo humano que pueda revertirlo. Ese sonido de la puerta cerrándose no era solo madera contra madera. Era el fin de un tiempo. Durante años, el arca fue un signo de esperanza. Ahora, se convirtió en una línea divisoria dentro, seguridad, fuera, consecuencia. Lo que hace que este momento sea tan impactante es que aún no había ocurrido nada extraordinario. El cielo aún no se había roto, la lluvia aún no había caído. Exteriormente, parecía un día normal,
pero espiritualmente todo había cambiado. Este es el punto que muchos ignoran. El momento decisivo no fue cuando empezó la lluvia, fue entonces cuando se cerró la puerta, porque después de eso, aunque alguien creyera, ya era demasiado tarde. Probablemente la generación de Noa continuó con sus rutinas ese día. Algunos pudieron haber observado el arca cerrada con curiosidad. Otros podrían haberse reído una vez más, hasta que el primer trueno resonó y cayó la primera gota. Imagina el impacto emocional de ese momento. No era una llovizna suave, era el comienzo de algo que nunca se había visto. Las aguas empezaron a subir, la tierra empezó a ceder, y aquellos a los que habían ignorado durante años empezaron a entender en cuestión de minutos. Pero la comprensión tardía no reabre puertas cerradas por Dios. Esa es la parte más solemne de la historia. La misericordia tiene tiempo, la paciencia tiene un límite, la oportunidad tiene una fecha límite. Mientras el arca estaba abierta, entrar requería fe. Después de cerrar, querer entrar requería desesperación. Y hay una gran diferencia entre la fe y la desesperación. La fe actúa primero, la desesperación reacciona después. En tiempos de Noa, el mundo creía cuando ya no había forma de responder. Y esa imagen resuena en las palabras de Jesús, cuando compara ese tiempo con el futuro. No será la ausencia de señales lo que será el problema, será el retraso en responderles. La puerta cerrada del arca no representa solo el juicio, representa la gravedad de las decisiones pospuestas. Porque hay momentos en que el tiempo de la elección termina, y cuando Dios cierre, no es por falta de amor, es porque el periodo de gracia ha sido plenamente ofrecido. Y entonces, las aguas empezaron a subir. Cuando empezó a llover, no preguntó en quién creían las personas, simplemente se cayó. El agua no ha hecho distinción entre ricos y pobres, entre influyente y anónimo, entre lo conocido y lo olvidado. Reveló durante años. La diferencia entre Noa y su generación parecía pequeña. Construyó, vivían con normalidad. Hablaba de algo que se avecinaba. Lo ignoraron. Pero cuando las aguas subieron, la diferencia se volvió imposible de negar. La preparación invisible se ha convertido en supervivencia visible. Y aquí hay algo profundo. La lluvia no creó la separación, solo expuso una separación que ya existía. Mucho antes de que cayera la primera gota, ya se habían definido dos grupos. Un grupo decidió confiar, otro decidió ignorarlo. El agua solo revelaba quién había tomado en serio la advertencia. Así es como funcionan los momentos definitorios de la vida. No forman carácter, revelan carácter. No producen una fe instantánea, exponen si ya existía. Mientras el mundo reía, Noa trabajaba. Mientras el mundo estaba distraído, él se preparaba. Y cuando ocurría algo inesperado, no tenía que empezar de cero. Ya estaba dentro del arca. Quizá el punto más confrontativo de esta parte de la historia sea este: no fue la intensidad de la lluvia lo que salvó a nadie. Fue la decisión tomada antes de que se le tomara. Muchos solo se dan cuenta de la urgencia cuando el agua ya está subiendo. Pero la verdadera fe no espera señales dramáticas para actuar. En tiempos de Noa, la preparación parecía exagerada, la obediencia parecía radical, la construcción parecía innecesaria, hasta que dejó de parecer. El momento de la crisis no fue el momento de la construcción, fue el momento de la revelación. Y esto nos lleva a una pregunta inevitable: ¿nos estamos preparando mientras aún hay tiempo? ¿O esperar a que empiece a llover y luego decidir? Porque cuando el agua empezó a subir, ya no había martillo, no había más madera, no había más oportunidad de arrancar el arca, solo había consecuencias. La historia del diluvio no trata solo de destrucción, se trata de la preparación, sobre entender que la obediencia antes de la crisis es lo que se mantiene durante la crisis. Y quizás la parte más silenciosa, menos y poderosa, es esta: mientras las aguas subían fuera, había paz dentro. No porque la tormenta no fuera real, sino porque la decisión ya estaba tomada. Y al final, no fue la fuerza física lo que salvó a Noa, era la fidelidad esperada. El agua revelaba quién estaba preparado, y siempre se revela. Siglos después del diluvio,
cuando muchos ya veían la historia de Noé solo como un recuerdo lejano. Jesús hizo una afirmación que atraviesa el tiempo, como fue en los días de Noé. Así será. Podría haber elegido cualquier otro ejemplo histórico. Podría haber hablado de guerras, de imperios, de catástrofes visibles, pero eligió a Noa. Y lo más sorprendente es lo que él resalta. Jesús no habla primero de violencia. No menciona la corrupción de inmediato. Describe algo aparentemente ordinario. La gente comía, bebía, se casaba y daba en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca. En otras palabras, normalidad. La comparación no comienza con un caos evidente. Empieza con una distracción cotidiana. En tiempos de Noa, el problema no era la falta de actividad, era una ausencia de percepción espiritual. La vida siguió, los planes continuaron, los proyectos continuaron, pero nadie se dio cuenta de que el tiempo se estaba acabando. Y aquí es donde la comparación con Jesús se vuelve incómoda. No dijo que los últimos días solo serían violentos. Dijo que serían similares a aquellos días en los que la gente estaba demasiado ocupada para darse cuenta de lo que realmente importaba. La distracción puede ser más peligrosa que la rebelión abierta, porque la rebeldía sigue reconociendo que hay algo a lo que oponerse. La distracción simplemente lo ignora. En tiempos de Noé, la generación no despertaba pensando, desafiemos a Dios. Simplemente vivían como si Él no fuera relevante. Y esa es la advertencia. Jesús no usó a Noé para causar pánico, lo usó para despertar la conciencia, porque el mayor riesgo no es la persecución, es indiferencia. Es seguir viviendo como si siempre hubiera más tiempo, como si las decisiones espirituales pudieran posponerse indefinidamente. En la época de Noa, el tiempo terminaba inesperadamente para muchos, no porque faltara señales, sino porque faltaba atención. Y cuando Jesús hace esta comparación, está diciendo algo poderoso. La historia no fue un simple hecho aislado, era un patrón de paciencia divina, un patrón de advertencia, un patrón de elección y un patrón de respuesta tardía por parte de la mayoría. Esto nos pone ante una pregunta inevitable. Si viviéramos en los tiempos de Noé, ¿reconoceríamos las señales? ¿O estaríamos demasiado ocupados construyendo nuestros propios proyectos como para darnos cuenta de que el tiempo se acaba? Jesús no contó esta historia para asustar. Le dijo que se prepararan, porque así como el arca se construyó antes de la lluvia, la preparación espiritual también tiene lugar antes del momento decisivo. Y quizá la parte más seria de la comparación sea esta. En tiempos de Noa, pocos se lo tomaban en serio. Y Jesús indica que, de nuevo, muchos no lo aceptarán, pero siempre habrá quienes elijan escuchar. Y es esta elección la que lo define todo. Cuando pensamos en el día de Noé, la imagen más inmediata es la de la lluvia, de las aguas cubriendo la tierra, del arca flotando en medio de la tormenta. Pero esta historia representa algo mucho más profundo que un fenómeno meteorológico extraordinario. Representa un patrón espiritual. El día de Noé simboliza el momento en que toda una generación normaliza su distanciamiento de Dios. No se trata solo de violencia o corrupción visible. Se trata de la pérdida gradual de la conciencia espiritual. Es entonces cuando el corazón humano empieza a decir, ya no necesitamos dirección, podemos decidir qué es lo correcto, no habrá consecuencias. El día de Noé representa la ilusión de seguridad. La gente se sentía estable. La rutina se estableció, la vida siguió su curso. Nada indicaba a ojos humanos que el fin de esa generación estuviera cerca. Y quizá esa sea la parte más inquietante. El colapso no parecía inminente, el arca era visible. La advertencia era clara, pero la vida cotidiana hablaba más alto. Los días de Noé también representan algo aún más personal, la lucha entre la fe y el aplazamiento. ¿Cuántas decisiones importantes se posponen porque aún hay tiempo? ¿Cuántos cambios quedan para más adelante porque no ha pasado nada hasta ahora? La generación de Noé no fue destruida por la ignorancia total. Se destruyó por la repetición de la indiferencia. Cada día que no pasaba nada reforzaba la falsa sensación de que no pasaría nada. Y esto es profundamente humano. Confundimos paciencia con permiso,
Confundimos el silencio con la ausencia. Confundimos retraso con cancelación. Pero el día de Noé demuestra que el tiempo de misericordia no borra el día de la rendición de cuentas. Esta historia también representa a la minoría fiel. Siempre habrá una multitud cómoda con el estado actual, y siempre habrá pocos dispuestos a vivir de forma diferente. El arca simboliza la elección. Estaba allí, accesible, no oculta, no es secreto. Pero entrar requirió algo que muchos no estaban dispuestos a ofrecer: humildad. Entrar en el arca significaba admitir que Noé tenía razón. Significaba reconocer que la advertencia era real. Significaba cambiar de rumbo. Y el orgullo rara vez lo permite. Por tanto, el día de Noé no es solo cuestión de juicio. Son cuestión de decisión. Sobre elegir construir cuando nadie entiende. Sobre elegir escuchar cuando todos los demás lo ignoran. Sobre elegir confiar cuando el cielo aún está despejado. Básicamente, esta historia no solo habla de una generación antigua. Habla de la dinámica del corazón humano en cualquier época. Porque siempre habrá distracciones. Siempre habrá justificaciones. Siempre habrá voces diciendo que es una exageración. Pero también siempre habrá la oportunidad de caminar de forma diferente. Los días de Noé representan el tiempo en que el tiempo parece abundante, hasta que deje de existir. Y quizá el mayo eres símbolo de esta narrativa, no sea el agua, sea la puerta. Abierto durante años, se cerró al instante. Y entre estos dos momentos, una decisión silenciosa que se toma cada día. La historia de Noah no termina en las aguas. Termina en una pregunta. Si viviéramos en los tiempos de Noé, ¿dónde estaríamos? ¿Te reías de la construcción? ¿Posponer decisiones? ¿O ayudar a levantar el arca? Porque al final, la diferencia no estaba en la fuerza física, no fue en inteligencia, no estaba en posición social, fue en respuesta a la advertencia. Noah no fue salvado porque fuera mejor que los demás. Fue salvado porque tomaba a Dios en serio antes de que fuera urgente. Y quizás esta sea la aplicación más confrontativa para nosotros hoy en día. Vivimos días de distracciones constantes. Demasiada información, demasiado ruido, demasiadas ocupaciones. Es posible estar activo y espiritualmente dormido. Es posible estar ocupado y sin estar preparado. Es posible creer y aún así posponer. La generación de Noah no se despertó pensando que ese sería el último día de normalidad, pero lo fue. Y esto nos enseña algo profundo. El momento decisivo rara vez se siente decisivo cuando está ocurriendo. Por eso la preparación no comienza en la crisis. Todo empieza con la elección diaria. El arca hoy no está hecha de madera. Está hecho de posicionamiento. Está formado por decisiones invisibles. De integridad cuando nadie ve. De fidelidad cuando nadie aplaude. Quizá vives en una época en la que seguir obedeciendo parece exagerado. Quizá construir tu arca parezca extraño a ojos de los demás. Pero la verdadera fe nunca ha sido una cuestión de aprobación pública. Se trataba de alinearse con Dios. En tiempos de Noah, pocos entendían mientras aún había tiempo. La pregunta que queda es simple, pero urgente. ¿Vivimos como si siempre hubiera más tiempo? ¿O nos estamos preparando mientras la puerta sigue abierta? Porque la puerta lleva abierta años, pero un día estaba cerrado. Y cuando cerró no hubo debache y no hubo prórroga. No había una nueva oportunidad para empezar a construir. Hoy, la puerta sigue abierta. Hoy, aún hay tiempo para decidir. Todavía hay tiempo para ajustar la dirección. Todavía hay tiempo para elegir otro piso. Pero esta historia nos recuerda algo solemne. El tiempo de gracia no es infinito. Y quizás el error sea no rechazarlo abiertamente, aunque sea simplemente posponer. Gracias por vernos.